Plowen, nombre aplicado a cualquier tipo de encaje de Plowen, Sajonia o para cualquier encaje bordado mecánico con orientales, tul, encaje de gasa, pont de Venise, pont d'Irlande. Los encajes Plowen comienzan a fabricarse en 1881, año desde el cual data la importancia de esa ciudad como un mercado de encaje. La fabricación se desarrolló gradualmente. Solo se produjo la variedad del tul de encaje bordado hasta 1886. La característica definitiva de este fue que los efectos huecos se hicieron mediante la apertura de las mallas de tul hechas a mano. A continuación, en 1886, el proceso de calado fue inventado, por el cual la acción química fue empleada para eliminar la lana o seda, que fue la creación del patrón de bordado de algodón o una base de algodón de un bordado de seda que había sido trabajada en él. Esto hizo posible formar el patrón de bordado a máquina de la misma manera como en el caso del bordado ordinario. La base de lana, que es necesaria para ser eliminada en el acabado de las mercancías, se disuelve por la acción de ciertos productos químicos sin cambiar el patrón de algodón o de seda. De esta manera, los patrones más difíciles y complicados del encaje real pueden ser imitados. Los fabricantes de Plowen tienen en su mayor parte tomada por los viejos y costosos encajes hechos a mano de los tiempos pasados para sus modelos, pero también han originado nuevos diseños y de buen gusto de vez en cuando. Pont d'applique. Es un punto de encaje cuyo diseño está separado por un fondo de red, a la que se aplica después en la actualidad el fondo de red es por lo general hecho a máquina. La palabra pont, sin embargo, a este respecto es de aplicación variables. A veces significa pont d'applique y a veces está denotada al encaje sin la almohadilla o el punto de aguja, es decir, trabajado en forma de aerosoles y colocado sobre un fondo de red mecánico. Pont de gaze. Es un encaje muy fino, tipo gasa, hecho con la aguja y con una conexión de fondos de su propia creación. Pont de gaze es el resultado de un intento de las encajeras de Bruselas para volver a las mejores tradiciones tempranas del punto de aguja. Pont de gaze difiere, sin embargo, desde la más fina antigua punta de aguja en ciertos aspectos, en parte necesaria por el gusto del diseño moderno y en parte por la necesidad de una gran economía de los costes laborales. Por ejemplo, la ejecución es mucho más abierta y delicada y que a principios de encaje de esta descripción, pero está desde la misma delicadez y ligereza se hizo uso de producir un efecto más elegantes. Parte de la toile o sustancia del patrón se hace a puntadas cortas y una parte a puntadas abiertas, dando una apariencia de sombreado, y las partes abiertas están decoradas con muy buen gusto con puntos. El resultado no es todos los aspectos es igual a la suavidad y riqueza de los encajes modernos, pero si el pont de gaze parece fino y suelto en comparación, y si los patrones parecen más bellos. Sin embargo, el trabajo posterior tiene una ligereza única y una delicadeza a la que el encaje anterior no alcanzó. Sin duda, es el más etéreo y delicado de todos los encajes de punto. Sus formas no son enfatizadas por un elevado contorno de costura para ojales como el punto d'Alençon, pont d'Argentan, sino que simplemente se describen de un hilo. Pont de Gennes. En la actualidad este nombre se aplica a una especie de encaje hecho tanto en algodón como en seda, en Saint-Gall y Plowen, y reconocido por una planta de red regular y los patrones grandes y abiertos en puntadas pesadas. Es una guarnición popular para los vestidos de las mujeres. Pont de Gennes o Gennes fue originalmente uno de los cordones hechos en la ciudad de Génova y en la región circundante durante el siglo XVII. Tanto los cordones de almohada y agujas siguen teniendo merecida fama. Hilo de oro y plata y alambre de oro fueron utilizados en la fabricación de los cordones de aguja de punto más próximo en Génova,
y el hilo de oro fue sacado en la imitación exacta del método griego temprano. Uno de los mejores cordones genoveses se asemeja a los puntos en los patrones griegos de la antigüedad. También hubo un aguipur, hecho en fibra de aloe, así como el encaje de anudados, ahora conocidos como macramé. El último nombre es el único de encaje en la actualidad hecho en Génova, a lo largo de todo el litoral. Pont d'Esprit es un término aplicado a una pequeña figura ovalada o cuadrada peculiar a ciertas variedades de guipur temprano y normalmente compuesta de 3 longitudes cortas de pergamino o cable colocados de lado a lado que se cubrían con un hilo. Estas cifras ovaladas o cuadradas fueron dispuestas más comúnmente en forma de rosetas. En la actualidad, el término de Pont d'Esprit denota una superficie sólida o esterilla mucho más pequeña, que se utiliza para diversificar el fondo de red de unos encajes. Es una forma de pequeños cuadrados que establecen a intervalos cortos y regulares. En las historias estándar del encaje, el término también se utiliza como sinónimo de tul bordado, hecho en Bretaña, Dinamarca y alrededor de Génova. Pont d'Irlande es un encaje grueso, es una imitación hecha a máquina del encaje punto de Venecia. Es popular para los recortes de vestir y se fabrica en una gran variedad de anchos de algodón y seda. No tiene ningún fondo de red, los patrones están unidos por las novias. Pont de Milán es un encaje guipur con una pequeña planta de malla y el patrón se distingue por diseños llamativos. Las flores en el patrón del punto hecho a mano de Milán son planas y tienen la apariencia de haber sido hechas de lino tupido. Pont de Milán se hizo en la ciudad del mismo nombre en 1493 con hilo de oro, pero se utilizó por primera vez hilo de plata. Los puntos Milán eran más finos que estos y totalmente iguales a los mejores puntos de España y venecianos. Pont de París. Originalmente es un encaje estrecho de bolillos, asemejándose al Bruselas. El término se aplica generalmente a un encaje de algodón hecho a máquina, de patrón simple y de calidad inferior. Se toma de un diseño cuyas figuras, tales como flores y hojas, se describen con un hilo grueso, se trabaja sobre un fondo de red. Pont de París se distingue por la red, que es de forma hexagonal. Pont. Lo mismo como el encaje de aguja de punto, hecho totalmente con la mano, con la aguja y con un único hilo. Cesta. Encaje cuyo patrón se distingue por la figura de un vaso o plato hondo y en ocasiones por una cesta que contiene las flores. Es el más conocido de encaje hecho en Amberes y anteriormente fue de uso común en esa ciudad para decorar las capas de las mujeres. Las figuras de florero y cesta varían mucho en tamaño y diseño. Algunos han considerado que este punto fue legado de un diseño anterior, incluyendo la figura de la Virgen y la Anunciación, pero esto no es cierto. Polvo. Encaje cuyo fondo está cubierto de adornos separados pequeños, tales como flores, ramitas o cuadrados, como el Pont d'Esprit. El término se aplica también a los encajes blanqueados. Encaje de Renacimiento. Es un encaje moderno de punto cuyos patrones están hechos de malla estrecha y unidos por barras o de relleno de diferentes tipos. En general es ornamentado con figuras circulares por todo el trabajo, cosidas en su lugar por la aguja y el hilo de rosca. Los espacios intermedios a bases se componen de una variedad de calado de lujo. Irlandés, Renacimiento, Luxeuil y Battenberg son los otros nombres para este tipo de encaje.